Querido Javerot, querido Javerín, hay antisemitismo que trasciende la violencia física y es de otra índole. Tenemos un caso bien interesante en Europa, en Alemania, a comienzos de los 1800. Resulta que había una familia Meyerbeer, que eran de la alta sociedad alemana, judíos que se habían realmente incorporado a la sociedad más elitista de Alemania. La señora Meyerbeer manejaba un salón cultural, el marido tenía mucho éxito económico, pero también tenía una sinagoga propia en su residencia, es decir, que eran judíos comprometidos de clase alta. Y resulta que el primer incidente que tiene el joven Jacob Meyerbeer, es el hijo, Jacob Meyerbeer, originalmente también se llamaba Giacomo Meyerbeer, fue que colocaron un dibujo de la mamá con el hijo en la Academia de Arte de la ciudad, y lo retiraron porque había mucha gente que protestó que los judíos no deberían estar en la Academia de Arte. Resulta que Giacomo estudió, y en aquel tiempo una de las actividades más prestigiosas era ser músico y ser compositor, y Jacob tenía mucha capacidad. Muy temprano empezó a componer óperas. En un momento él viajó a Italia porque le dijeron que para ópera el idioma italiano es mucho mejor, por eso que tuvo después el nombre Giacomo. Presentó las dos óperas más famosas que él escribió, famosas en aquel tiempo. Uno era La promesa de Yiftach, La promesa de Jefte, basado en un relato bíblico. Y la otra ópera que en aquel tiempo tuvo muchísimo reconocimiento en Italia, la presentaron en todas las ciudades italianas, se llamaba Il Crociato in Egitto. Il Crociato es el cruzado en Egipto. De ahí pasó a Francia, también con mucho éxito. Y repentinamente desaparece del mapa del tema de música clásica. Jacob Meyerbeer. Pocos de ellos saben hoy. Resulta que eso fue consecuencia que Richard Wagner, otro compositor que era muy competitivo, escribió un libro que se llamaba Judaísmo en la música, Judentum in der Musik, lleno de antisemitismo, diciendo que los judíos no pueden ser creativos en las artes, porque como son rechazados, como todo el mundo los rechaza, no pueden ser creativos. Eso es, digamos, la semilla del antisemitismo oculto. Y Richard Wagner tenía mucho impacto, y con el tiempo nadie supo de esas obras. Ahora, un bisnieto de Richard Wagner, Harold Wagner, está tratando de recomponer esta situación. Imagínense, en aquel tiempo escribir ópera, eso era lo máximo, y el hombre tuvo el reconocimiento en Italia y en Francia. Y por un antisemitismo de Richard Wagner, realmente quedó relegado en el olvido. Ahora, el tema de Richard Wagner también tiene mucha discusión, porque Hitler utilizó su música en los campos, en los diversos sitios. Él veneraba por el antisemitismo de Richard Wagner, Hitler lo veneraba. Entonces, en nuestra generación hubo discusión, en Israel primero, si había que tocar música de Wagner o no había que tocarla, si había que separar su creatividad de su actitud
antisemita o no, el principal que luchó para que se incorporara a Wagner en las obras musicales en Israel, las presentaciones musicales, fue Daniel Barenboim, que realmente creyó que hay que separar la actitud personal de la creatividad. Pero el impacto que tuvo al borrar Wagner, este gran autor, compositor, Jacob Meyerbeer. Hay antisemitismo de mucha índole. Deseándoles a todos un Purim Sameach, que la pasen rico dentro del marco de sus familias. Acá y en Israel también, dentro del marco de la familia. No mezclar familias con el tema de la pandemia. Shabbat Shalom, Umevorach.